Hola a todas y todos. Estamos en un nuevo episodio de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía, y estoy aquí con Héctor Riveros, analista político y columnista de La Silla. Hola Héctor, ¿cómo vas? Hola, Juanita. Pues bien, ahí como preocupado como todos los colombianos, yo creo, ¿no? Me parece que el ambiente sigue caldeándose y, digamos, los vaticinios de cómo puede ser el desenlace no son siempre buenos, pues como aburrido, digamos, pero bueno, es lo que nos toca y hay que afrontar esta circunstancia y ojalá salgamos bien y pronto. Sí, Héctor, yo estoy haciendo una historia que me ha dado una cierta esperanza porque frente a la agresividad con la que se tratan los dos contendores ahora para la segunda vuelta, he hablado con muchos ciudadanos que me han contado sus experiencias, ellos siendo muy abelardistas y los otros siendo muy petristas, sus vecinos o sus amigos, cómo tramitan ellos esas diferencias. Y me parece que es interesante porque al final me he dado cuenta que todo el mundo entiende que su vecino piense completamente diferente, pero como que dice, bueno, es porque la guerrilla le secuestró a no sé quién, entonces con razón apoya a este, o el otro dice, bueno, es porque él está él ha sido un rebelde desde chiquito, entonces por eso apoya a Iván Cepeda, pero como que siento que esa descalificación como tan excluyente de los líderes a nivel un poquito No ha más permeado tan cotidiano abajo. no ha permeado eso. Puede ser que si lo siguen incendiando lleguemos a ese punto, pero me ha Pues, parecido, eso me ha dado como cierto nivel de esperanza. pues ojalá, sí. Quizá no lleguemos pues a una situación muy compleja, pero yo sí creo que vamos a tener momentos complejos, cualquiera que sea el ganador. Pues obviamente es distinto que gane uno, que gane el otro, pero en ambos casos vamos a tener turbulencia, digámoslo así. No, no van a ser días tranquilos los que nos vienen a los Sí. colombianos, ni de celebración, ni de nada. Me parece que todo va a parecerse un poco al ambiente muy desafortunado que había ayer. Estamos grabando el viernes, ayer en la entrega de la bandera a la selección Colombia por parte del presidente Petro, que yo no sé si tuviste pues las imágenes en las redes, era realmente un acto desapacible. Ninguno quería estar ahí, Sí, ni sí, los sí. jugadores querían estar ahí, ni el presidente quería estar ahí. Lo que dijo el presidente fue desafortunado, la manera como ellos saludaron a él y a Antonella fue también muy displicente. Y me parece que eso refleja el ambiente que hay, que puede que no sea necesariamente de una pugnacidad que nos lleve pues a una confrontación violenta, pero sí a como estamos hartos, no queremos estar en este sitio, no queremos hablar con usted, no me siento cómodo con usted, pero bueno, en fin, ¿de qué Esperemos, vamos a hablar esperemos hoy? que el Mundial de Fútbol Bueno, lime esas asperezas, ojalá. por lo menos inicialmente. Ojalá y que nos podamos poner todos la camiseta, ¿no? Porque como ahora los jueces también dicen quiénes se pueden poner la Se camiseta, dónde se la sienten compran, dónde se la ponen y ridículos, tal. total. Bueno, Héctor, yo te quería proponer que habláramos un poquito de quiénes son los dos candidatos. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? ¿Quién es Iván Cepeda? Yo hice un perfil de ambos, entonces tengo como más o menos en la cabeza sus historias, pero me parece que los perfiles de los candidatos sí permiten anticipar cómo van a ser a futuro, ¿no? Yo a veces sí siento que eso que decía Heráclito de que el carácter es el destino del hombre, me parece que cuando he hecho perfiles, después ver cómo gobiernan, Claro, explica muchas cosas. claro, y la gente suele despreciar eso, digamos, porque es, no, hay unos que se ponen de intelectuales las propuestas y entonces, ¿qué propone para la reindustrialización del país? No, en realidad son unos seres humanos que toman unas decisiones de acuerdo con su historia, con su carácter, con su personalidad, con sus pasiones y eso termina prácticamente pues definiendo la manera de gobernar, ¿no? Claro. Entonces, yo diría que arranquemos con Abelardo de la Espriella. Nosotros estuvimos en Montería, en la casa de los papás, hablando con los papás, que es una familia, la mamá se autodescribía como riquitos del pueblo. Y venían de una familia de comerciantes, de ganaderos, como una clase media de Sagún, Córdoba. Ellos crecieron, pues han ido obviamente progresando mucho. El papá fue Notario. político inicialmente, fracasó en su aspiración a la gobernación de Córdoba,
apoyó a Uribe cuando Uribe tenía el 2% y entonces cuando Uribe fue elegido lo nombró notario de Cartagena y después le dio una notaría en Bogotá. Y desde entonces, pues fue notario, la mamá muy conservadora, creció en un ambiente conservador. Ahí hay una anécdota, Héctor, ya te doy la palabra para no tomármela, que me parece que es muy interesante y es que el papá decía que lo que más orgulloso lo había puesto a él, incluso más que el éxito que ha tenido su hijo ahora en la política, fue que él le había prometido a su mamá, o sea, a su abuela, que un día la iba a llevar en su propio avión a Miami y la iba a recoger en su limusina y que había cumplido. Entonces me pareció que era como un poco como la profecía autocumplida de un niño que prometía ser mucho más de, ¿no? De tener una vida espectacular y que la había logrado. Sí, no, yo pues iba a hacer varios comentarios, pero a propósito de este último, digamos, yo creo que ahí hay un valor que es interesante de identificar, que es para Abelardo de la Espriella, ¿cuál ha sido el indicador de éxito? Ujú. Todos quizá queremos ser exitosos y entonces pues uno dice, bueno, yo quiero tal cosa, pasa a hacer tal cosa, ganarme un premio Nobel, en fin. Abelardo de la Espriella ha tenido, creo, pero pues tú lo conoces más porque lo has estudiado como un valor, como su principal valor de éxito, el dinero, la riqueza. Y bueno, eso la tiene mucha gente y claro, por supuesto que la riqueza además ayuda efectivamente a tener un bienestar y a solucionar y a enfrentar problemas cotidianos y cosas de ese estilo, pero me parece que eso refleja bien. Ahora, yo no sé si él llegó a un punto de riqueza, porque francamente no sé si alguien sepa cuál es el patrimonio de Abelardo de la Espriella. Pues nosotros sabemos Que cuál es el patrimonio de las empresas, pero el patrimonio de las empresas, por lo menos en Colombia, no dan cuenta del nivel de vida y de ostentación que él tiene. Exacto. Entonces, ahí hay una incógnita que en algún momento se tiene que resolver, ¿no? Ujú. Lástima que quienes lo han entrevistado no se lo pregunten, porque, bueno, si es elegido presidente, él tiene que contarnos Claro. cuál es su patrimonio. Porque yo tengo una impresión, pero no sé si es equivocada, que él efectivamente tenía o tiene ese indicador de éxito, pero me da la impresión que él llegó a un punto en el que yo ya soy suficientemente rico que Ujú. lo que me voy a dedicar es a disfrutar del dinero, no a seguirlo haciendo, Claro, no sí, me voy a total. matar trabajando hasta los 80 años para seguir ganando dinero. Entonces, no sé si digamos, ese afán de volverse rico para poder cumplirle a la abuela de la avioneta y de la limusina, pues ya lo satisfizo y ahora Claro. está dedicado es a eso. A mí me da la impresión, Héctor, que Abelardo Lesprete es como esas personas muy ambiciosas desde pequeñas que van haciendo como un checklist de cosas que ya va logrando. Es una persona muy orientada al logro y fue como, quise hacer una empresa, lo logré, quise tener una familia divina, lo logré. Ahora, ¿qué es lo máximo? Ahora ser El presidente. presidente está a Eh, punto de chulearlo. está a punto de chulearlo. Yo quería mostrarte este video de Abelardo pequeño cuando apareció en este programa. Mostremos. Como se lo habíamos prometido el programa pasado, tenemos la segunda parte de este reportaje tan especial como es el del aborto. Jaime Castro nos trae esta inquietud. Veamos. Y recuerden la campaña de mantener limpia nuestra ciudad. También acuérdense de escribirnos a la calle 30, número 310, local 205, Telecaribe. Para institutos juveniles, les saludo a tu amigo Abelardo de Piet. Hasta la próxima. Y se me hace que otro rasgo de su carácter que me parece muy interesante es que él siempre necesitaba un escenario y ser el protagonista del escenario. Hablamos con una profesora de su colegio que decía, cuando a él no le tocaba el papel principal en la comedia, él se aprendía el rol de cada uno de los demás niños como para actuar como director, ¿no? Y él siempre necesitaba figurar y el papá le prestó el escenario, ¿no? O sea, le consiguió eso en Telecaribe, después fue comentarista en RCN, era una persona como muy metida grande desde chiquita y muy precoz, ¿no? En el colegio los profesores decían que era muy inteligente y que, por ejemplo, fingía ataques de epilepsia para no ir a clase. Sí. Que ¿No? todo eso va marcando su personalidad, ¿no? Claro. Porque efectivamente yo creo que es un hombre muy inteligente, efectivamente, digamos, uno no llega no tiene los logros que ha alcanzado Abelardo de la Espriella, digamos, en su ejercicio profesional, en la acumulación de riqueza, ahora un éxito político como el que está teniendo, sin ser inteligente. Eso toca ser por encima del promedio y sin duda lo es. Y yo creo que
lo demuestran además ese tipo de personas desde pequeños. Pues, mira esto ahí, claramente ese es un niño que cuántos años tiene, no sé, 8, 9, y claramente actúa como un grande, pero lo hace muy bien, digamos, lo hace además con otra cosa que yo creo que es también muy importante en su personalidad, que yo creo que él es muy seguro de sí mismo, Ujú. digamos. Entonces uno ve, pues un niño ahí a los 8 años empieza a temblarle la voz, termina llorando en la mitad del relato y este no, este siente que él puede hacer todo eso y me parece que eso lo ha seguido haciendo, así ha actuado en la vida y seguramente así actuaría si fuese presidente. Eso para los presidentes tiene unas ventajas y unas desventajas. Claro, tener seguridad en sí mismo, pues es un rasgo virtuoso, digamos, de la personalidad positivo. Pero yo creo que para gobernar a veces tiene, pero quizá él no la tenga, pero a veces tiene unos temas negativos, que es que oyen poco a los demás porque creen que saben todo y que es, no, yo soy el que lo digo y cuando tienen poder además es, pues, a ver, las decisiones las tomo soy yo y en fin, y eso puede pues tener problemas. No percibo todavía que ese sea un rasgo de personalidad de Abelardo de la Espriella. A mí me Como estás parece hablando que, como de un rasgo de narcisismo, como el que tiene el presidente Petro, por claro, el ejemplo. presidente Petro, por ejemplo, él cree saber de todo y tal, y trabajar con él debe ser imposible, porque cualquier cosa que uno le lleve, él le echa una teoría y si me... Cambio, yo tengo la impresión que Abelardo de la Espriella, a pesar de ser una persona muy segura de sí misma, quizá no solamente oye, sino sobre todo delega. Es como, "Ay, Ujú, no me vengas a hablar de ese tema tan aburrido, resuélvelo tú. Sí, ujú. me parece que es como una manera de, que es muy distinto a lo de Petro. En Petro sus ministros lo tenían que resolver ellos, pero porque él no les daba espacio. Pero en el momento en que él se enteraba, oía, o en algún momento en el que te lograba cambiar alguna opinión con el ministro, pues terminaba contradiciéndolo. Entonces eso sí era muy difícil. Yo creo que Abelardo de la Espriella sería un presidente que delegaría mucho en unos temas, en casi todos. Yo creo que él va a asumir el papel de jefe de la fuerza pública y tal, y va el show, digamos, de la seguridad, y va a terminar poniéndose el uniforme y todo eso, y ahí seguramente va a estar muy concentrado. Pero en otros temas no lo veo. Me parece interesante que hables del show, porque siento que esta cosa de vivir, o sea, yo siento que Abelardo Espriella se ha construido como un personaje desde pequeño, como lo vemos en ese video, y que ha amado el espectáculo. Todo lo ha vuelto, toda su vida está llena de espectáculo, desde que él le cuenta a Becasino que él cuando estaba en la universidad, que estudiaba en la Sergio Arboleda, él oscilaba entre ser el asistente del vicerrector y iba a ver si los profesores sí habían llegado a clase y al mismo tiempo viajaba a vender esmeraldas en Nueva York y se quedaba en el Waldorf Astoria y pedía la ensalada que le gustaba a Liz Taylor, ¿no? Era como un personaje de sí mismo. Y de hecho, que tenemos aquí este video con el corista Iván Villazón, él también servía como de corista porque siempre ha cantado desde muy pequeño y aquí lo podemos ver. Yo tengo un dolor, no sé dónde me duele. Yo creo que eso es el corazón, que por las benditas mujeres. Yo creo que eso es el corazón, por las benditas mujeres. Yo creo que eso es el corazón, por las benditas mujeres. No, él era el Sí. que salía en amarillo Esto es increíble, además es buen cantando. cantante. Sí, 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 no, Eh, o sea, es un hombre del espectáculo y sí. su primera aparición pública, Héctor, fue en Ralito, en Santa Fe de Ralito, como... Sí, eh, eh, pero déjame hacer un dale. comentario a lo anterior, porque me parece que también son unos rasgos de personalidad interesantes. Uno de esos que tú explicabas, por ejemplo, que iba a ver qué pedía Liz Taylor y él la pedía y se quedaba en el hotel Waldorf Astoria. Yo sí creo que esa es una característica muy obvia de su personalidad, que es eso que llaman el boato, que es, digamos, como la ostentación exterior de, mire, yo tengo lo mejor. Y como, ¿y qué? A ver, ¿usted qué me dice? Usted no le genera sino envidia. Y él mantiene eso, ¿no? En eso quizá, aunque quizá en el primer elemento que yo mencioné, el logro asociado a la riqueza, puede haberlo ya chuleado,
El del boato sí parece ser una cosa que no se cura, digamos, Sí, sí. es una ostentación cada vez mayor y yo creo que va a ser, digamos, yo me imagino a Abelardo de la Espriella siendo presidente muy pendiente, por ejemplo, de que lo inviten el rey en Aunque José Inglaterra. Manuel Restrepo dijo que él no iba a viajar, pero No, no creo, eso yo es no. difícil de Yo no creer. creo, yo creo que por esta personalidad que estamos hablando, él va a estar en todo lo que le parezca un escenario así de demostración de Grandioso. poder grandioso, donde todos quisiéramos como ir a ver cómo es ese salón. Y yo creo que él va a hacer eso y va a viajar mucho, aun cuando dice todavía que nos va a sacar del sistema de Naciones Unidas y de la OEA, en fin, pero sí, eso en realidad le debe parecer unas cositas minucias, pero tener, por ejemplo, una visita de Estado como la que tuvo Juan Manuel Santos en el Palacio de Londres, pues yo sí creo que es una cosa que tiene ahí como logro y vamos a ver si consigue chulear o no. Ahora, lo otro que iba a decir es, hay una cosa interesante con el cuento con Iván Villazón, y me devuelvo un poquito de su papá, porque esa es una cosa que ocurre mucho en las familias caribes de personas que han intervenido en la política, de eso que tú decías que la mamá decía riquitos como de tierra caliente, que son personas hacendadas, normalmente muy asociadas pues al tema agropecuario, pero que se meten a la política, digamos, y son muy amigos entre sí, digamos. Iván Villazón pues es hijo de un político cesarense, de Crispín Villazón de Armas, y bueno, Iván Villazón es no un corista, como dijiste, sino un cantante muy No, el importante. corista era Abelardo. Era el corista, era Abelardo. Ah, sí, porque Iván Villazón No, no, es no, un claro, claro, el personaje corista era Abelardo. Sí. del vallenato, un gran cantante. Pero entonces, digamos, ellos suelen hacer unas relaciones cercanas que terminan siendo muy de solidaridades, que no importa, digamos, además de qué partido político seas tú, todos somos como compadres, ajá, primo y tal, y eso genera unas relaciones culturales que a mí me gustan mucho, entre otras cosas, porque me parece que generan un grado de cohesión social interesante que en Bogotá tenemos muy poco. En Bogotá, pues Claro. no, Héctor, en Bogotá no nos vemos con ya los que estamos primos ni con hablando los de hermanos. eso, a mí no me parece un dato menor que él sea costeño, porque en realidad no hemos tenido presidentes verdaderamente costeños, porque pues Petro pudo haber nacido en Sí, pero pues no es un costeño. de acuerdo. ¿Qué implica un presidente costeño? Porque yo cuando estaba haciendo el perfil entrevisté a Alejandro Salazar, el que ha hecho ese libro de la Colombia ganadora y la estrategia emergente, y él me decía que a él le gustaba Abelardo, le gustaba que Abelardo fuera costeño, porque sentía que todo el desarrollo de Colombia, ahora que entramos en una era norteamericana, ser costeño era como mirar el país hacia el Caribe, hacia afuera, y que eso le parecía que era muy importante. ¿Tú cómo ves Sí, eso? a mí me parece, a mí también me gusta, digamos, bueno, primero lo que estaba señalando, yo sí creo que hay unas diferencias muy marcadas entre la cultura caribe y la cultura andina, especialmente, bueno, y la cultura pacífica también tiene ese rasgo, digamos, tal vez la cultura costeña y sí en general tiene ese rasgo de que hay una gran solidaridad entre las personas. Todo el mundo se siente familiar realmente de todo el mundo. Eso ocurre tanto en el Pacífico como en el Caribe y en Bogotá y en el resto, digamos, de la zona andina, pero particularmente en Bogotá, eso sí es muy extraño. Uno vive en un edificio 20 años y no sabe quién es el vecino, Claro. no sabe el nombre. En cambio, en el Caribe, pues la gente se siente con el derecho de ir a tocarle la puerta, a decirme, oye, dame un poquito de sal que no he hecho el mercado y se me acabó y estoy preparando aquí la comida. Eso pues, o de llegar a una casa sin preguntar, sin avisar, que eso en Bogotá es prácticamente una Ya ofensa. uno hasta ¿No? pide permiso para llamar. Exacto, entonces aquí no, en el Caribe, oh, ajá, pasábamos por acá y quisimos saludarte. Y son 4 personas que vienen a sentarse un par de horas a conversar, a las cuales hay que atender y tal. Entonces, eso me gusta. Yo creo que eso da un carácter, digamos, un poco más también desinhibido, pero también una condición de solidaridad un poco mayor. Yo, de otra parte, también creo, y Abelardo pues lo ha ejercido incluso, que es que mantienen un arraigo con su tierra que es muy interesante. Mira que Abelardo prácticamente vive en Barranquilla. Bueno, no se sabe si vive en Florencia, en Miami o en Barranquilla, pero lo que sí sabemos es que en Bogotá no, digamos, y la campaña ha tenido su sede en Barranquilla. Yo no me acordaba de un candidato
que tuviera su sede principal en un lugar distinto a Bogotá. Tal vez Fajardo, por ejemplo, siempre tuvo esa discusión porque pues él era el candidato menos bogotano de todos, pero a él le tocó venirse a vivir a Bogotá, como que no resistió esa presión. En cambio, Abelardo, tú has visto que todos van a buscarlo a Barranquilla. Eso no pasaba. Y yo creo que eso se expresa ahora sí en la práctica del gobierno en mayor inversión para la región Caribe. Yo sí creo. Yo sí creo que va a haber carreteras, va a haber puertos, el aeropuerto nuevo de Cartagena se va a acelerar. Eso sí, no hay ninguna duda. Ok, bueno, entonces sigamos con la vida. Entonces, Abelardo a los 26 años crea una fundación que se llama FIPAS para socializar la idea de un referendo a favor de que los paramilitares no fueran juzgados por concierto para delinquir, sino por sedición. Acá lo vemos en esta foto con Mancuso y Ernesto Báez, que era clave en esa organización de FIPAS. Hicieron unos foros, llevaron a una cantidad de universitarios a Ralito para que ellos pudieran contar como su proyecto político los paramilitares. Abelardo en ese momento, pues que eso fue muy escandaloso, él reconoció que lo habían financiado los paramilitares esos foros, pero que el gobierno Uribe lo había autorizado. A pesar de que el gobierno Uribe no estaba de acuerdo, o por lo menos eso decía, con el tema de la sedición. Y ahí yo creo que es interesante la relación que tenía Abelardo con Salvatore Mancuso, que era de su colegio y de su barrio. Salvatore Mancuso era 6 años mayor que Abelardo o un poco mayor que Abelardo, y entonces Abelardo dice que pues siempre montaba en moto y que lo admiraba. Y hay una entrevista con Gustavo Gómez en Semana donde Abelardo dice, en el 2008, dice, bueno, pues es que si a mí me hubiera pasado como lo que le pasó a Mancuso, o sea, Mancuso se echó al hombro la lucha que hemos debido dar todos. Y claro, eso es bastante polémico, dada las cantidad de masacres y crímenes que cometieron los paramilitares. Sí, a mí, pues digamos, este claramente es, digamos, un episodio, una sombra, digamos, que tiene la vida de Abelardo de la Espriella, que no está suficientemente aclarado, explicado, etcétera. Él tiene una relación evidentemente muy cercana con los paramilitares y particularmente con Salvatore Mancuso. Puede ser que por la razón que tú acabas de señalar del paisanaje, pues Abelardo de la Espriella creció en Montería, digamos, y entonces, pues bueno, porque entiendo que incluso nació en Bogotá, pues por Sí, cosas pero casuales. desde muy chiquito Sí, pero por cosas casuales, es de una familia pues muy caribe y tal, y creció en Montería. Entonces quizá por eso terminó ahí, digamos, porque uno siempre se pregunta, bueno, una persona a los 26 años, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo llega a esa foto de hablarle al oído a Salvatore Mancuso en el momento de la negociación de los paramilitares? ¿Y cuál es la motivación? Simplemente porque le pagan, digamos, como contratar un abogado, pero también cómo contratar claro, un ahí no abogado le de estaba 26 haciendo, años. no le estaba haciendo de defensor de Sí, no, Mancuso, la sino sociedad civil, sociedad civil, claro, pero una sociedad civil muy funcional a que claro, ellos pudieran socializar su proyecto claro. político. Entonces ahí hay eso está y claramente él tenía, digamos, el propósito, digamos, su tarea en ese proceso era conseguir una interpretación jurídica que permitiera o un tratamiento penal más beneficioso para los paramilitares. Pero claro, él como le gusta intervenir tanto, no se quedaba solamente, digamos, como en el aporte jurídico, llamémoslo, sino que entraba ya en la explicación sociológica de decir, yo hubiera hecho lo mismo, en fin. Sí, porque después de eso, Abelardo se vuelve abogado de los parapolíticos. Se vuelve abogado de Leonora Pineda, de Diez Maluf, de Jorge Caballero. Y cuando Gustavo Gómez Y le de, y pregunta, de Rocío, ¿cómo es que se llama esta otra de señora? Rocío Pineda, De- cuando Gustavo Gómez le pregunta en esta entrevista, que es maravillosa, la súper recomiendo en Semana, y le pregunta a usted por qué defiende a todos estos maleantes, porque es que una cosa que a mí me sorprendió, porque me parece que no se ha dicho lo siguiente, es que Abelardo también defendió a Alberto Santofimio, que es determinador de la muerte de Luis Carlos Galán, y Y otro que no se ha dicho mucho, al menos, es a Sabas Pretel.
no, este magistrado de la corte también, a, Pretel, a Jorge Pretel, Jorge a Pretel, el Jorge magistrado de la Pretel, corte, el magistrado de la Corte en Fidupetrol, que además, bueno, quería solo decir que cuando le preguntó Gustavo Gómez, ¿usted por qué defiende a esta gente tan mala, no? Eh, Él no dio la explicación que da ahora, que es una explicación relativamente, me parece aceptable, pues no relativamente, que es aceptable, y es decir, bueno, todo el mundo tiene derecho a una defensa, y hay como esa es bufetes mi de abogados en profesión. Estados Unidos, los mejores abogados defienden a los mayores criminales porque son los casos más difíciles, pero eso no fue lo que él respondió, los defiendo por el vértigo y lo emocionante que es defenderlos, ¿sí? O sea, hay como una cosa en la vida de Abelardo de lo que los gringos llaman como el trip, como sí, como el vértigo, la emoción. Y él dijo, yo no me quería quedar por fuera de un proceso tan interesante como la parapolítica, Claro. ¿no? Que yo siento que también es un rasgo de la personalidad de él, que él siempre ha vivido, Héctor, como en el filo de la navaja. O sea, en todos estos procesos, el de Pretel, de MG, el de los paras, a él como abogado le compulsan copias a la fiscalía por sus actuaciones, porque él denuncia al juez o denuncia a los otros testigos, o sea, cosas que por lo menos a mí me decían algunos penalistas, tú sabes más de eso, que eso no es lo normal. O sea, que haya este nivel de intimidación con herramientas jurídicas y siempre lo denuncian, pero él siempre sale adelante. Y a veces muy rápido, ¿no? A veces Muy eran esos rápido, procesos disciplinarios claro. en semanas. A él le ayudó mucho que Mario Iguarán era el fiscal general en esa época, que era muy amigo de él. Tampoco se ha probado, pues, de que necesariamente lo haya Favorecido. favorecido, pero siempre estuvo rodeado de ruido. Digamos, no era un penalista como Bernate o No, Cancino no, claro que no. era No, otro tipo de penalista digamos que porque yo creo que hay un tema que es el otro tema de la Espriella es la manera como ejerce su profesión, digamos. Que a algunos pues bien le cuestionan pues aceptar unos clientes y él dice pues esos son los clientes y en fin, y eso en eso algo de razón tiene. Pues yo no aceptaría, digamos, defender a Alberto Santofimio entendiendo que tiene derecho de defensa, digamos, pero yo no lo aceptaría, no aceptaría que, claro. digamos, defender a una persona que tiene una imputación por asesinar nada menos que a Luis Carlos Galán. Eso me costaría trabajo hacerlo, pero entiendo, digamos, y pasémoslo, ahí cada cual pues toma sus posturas, pero en la forma de llevar los casos, sí yo creo que hay unas discusiones y es lo que tú señalas, es muy importante y muy interesante y es que efectivamente él terminaba empapelado, no solo su cliente, sino que la manera como él ejercía terminaba con unos cuestionamientos, que es cierto que nunca lo llevaron a la condena, pero también es cierto que el solo ruido ya es llamativo de que pasara varias veces. Él tenía una manera de ejercer el derecho que era muy llamativa. Ahora, la otra es no solamente pues el tipo de clientes, sino por ejemplo la manera como usaba casos que eran muy mediáticos pues para hacerse propaganda. Se ha divulgado mucho la relación que él tuvo en el caso de Rosalvira Celi, esta mujer víctima de un feminicidio absolutamente atroz, la empalaron en el Parque Nacional de Bogotá, en fin, y él, eso lo usan desgraciadamente los abogados, yo sí creo que eso es una cosa que va contra la ética, pero lo usan varios abogados, que es buscar a esas personas para decirles, yo les llevo el caso, yo soy un abogado muy prestigioso, se lo llevo y se lo llevo gratis. Claro, se lo llevo gratis es que al día siguiente está hablando en 5 emisoras y en fin, concediendo todo tipo de entrevistas. Y pues además hay como unas discusiones sobre el tratamiento que él le dio a los clientes, y tal. Pero el solo hecho de buscar ese tipo de clientes y de la manera como lo hacía, me parece que también genera ahí como una sombrita, que es, digamos, un poco una pregunta para hacerse de si para nosotros hemos dicho que Abelardo ha pensado en el logro siempre, en ir chuleando todo, y la pregunta es si para él el fin justifica los medios. Porque si para ser rico pues toca ser abogado de los más malos o ejercer la profesión de una manera cuestionable, pues bueno, yo lo hago porque eso me pagan miles de millones de pesos y con eso puedo comprar mi casa en Florencia. No sé, lo dejo
como pregunta, para Abelardo de la Espriella, ¿el fin justifica los medios? Sí, Héctor, a mí otra cosa que me preocupó haciendo el perfil era lo que decían sus propios clientes de él después, ¿no? Entonces, en esto de FIPAS, por ejemplo, el Tuso Sierra denunció, Tuso Sierra, paramilitar, ¿no? Denunció que Abelardo le pidió plata para hacerlo pasar por paramilitar y no por narcotraficante. Y que les pidió plata a los otros paramilitares para la defensa de la sedición y que finalmente no le dieron esa plata. Y el Tuso Sierra dice, es que Abelardo es un bandido, ¿no? Después él se retractó y dijo que solo le había pedido plata para meterlo como paramilitar o para defenderlo. Y Abelardo le dijo a Nacho Gómez, bueno, si él me pagó 4.000 millones de pesos por eso, ¿qué tiene eso de malo? ¿No? Y en realidad eso no pasa a mayores, pero después el de DMG, Murcia, eh, también dice que Abelardo se quedó con unos honorarios y que no lo defendió y que de hecho él sospecha de que Abelardo no lo ayudó a entregarse a la justicia como él quería, sino que delató su ubicación. Que eso me parece que no es normal, No, ¿no? no, claro que no, normal. Y hay unos testigos también, alguno, yo no sé bien cuál es, creo que hay un par de los paramilitares que creo que decían que él pedía plata para comprar congresistas para Así, para conseguir tocar, eso es lo para, del Tuso Sierra. para conseguir que Que después se en la retractó. ley de Ujú. justicia y paz hubiese, pues se redactara de una manera Sí, lo de la que sedición. los beneficiara. Es decir, que decían que él pues quería influir indebidamente en el Congreso a través de dinero. Y digamos, siempre hay como un poquito de ruido de esa manera. Por eso me parece que esa pregunta de, digamos, ¿qué tanto se separa para, digamos, incurrir en alguna conducta? Porque y ahí viene la famosa frase de si la ética y el derecho y tal, porque pues en algún momento se lo preguntaron y él dijo, no, la ética y el derecho no tienen nada que ver, y él después da unas explicaciones. Eso obviamente tiene una discusión muy larga que no la vamos a dar ahora, pero sí la uno y la menciono es por ese tema de qué tanto él para con los medios. Es como, si a Mancuso dice, si yo hubiera estado en las mismas circunstancias, yo hubiera hecho lo mismo, es decir, para obtener justicia, comillas, hubiera hecho lo mismo, y de ahí en adelante todos los otros ejemplos que hemos puesto, pues obviamente eso para una persona que va a ser gobernante, si es que lo llega a ser, pues la pregunta es cómo actuaría cuando tenga que tomar decisiones, y el dilema de me paro porque ahí hay un límite o no respeto el límite porque quiero conseguir el fin. Claro, Héctor. Y bueno, llegamos a Alex Saab, que yo sí siento que es su flanco más débil, eh, no solo porque él defendió al testaferro de Nicolás Maduro, sino porque mientras lo defendía, él estaba, él escribió una columna en El Heraldo, que tiene que ver esto con los medios y los fines, en donde decía que a Nicolás Maduro deberían asesinarlo. El Heraldo en ese momento le quitó la columna, lo cual es paradójico porque ahora dijo Ahora lo apoya, públicamente sí. que lo avalaba. Pero a mí lo que me sorprende es que, o sea, que mientras que decía eso, estaba asesorando al Exacto. testaferro de Maduro, pero además él dice que Alex Saab lo engañó los 2 primeros años que lo defendió, negándole que estuviera haciendo esto con Maduro, y que cuando él se enteró le dijo, te sientas ya a hablar con la DEA, y de hecho en 2016 lo sentó a hablar con la DEA. Alex Saab se vuelve informante de la DEA, pero mientras estaba sentado con él y Luisa Ortega, la fiscal de Chávez, dice que Alex Saab es el testaferro de Maduro cuando ella, digamos, deserta o se va, se exilia. Abelardo Lespreda le pone una denuncia por injuria y calumnia por decir eso, a pesar de que él ya sabía Claro. que Alex Saab estaba negociando con Maduro. Sí, la relación de él con Alex Saab, pues
digamos, tiene muchas dudas y muchos temas también por explicar. Él da unas explicaciones que, para decir verdad, no son suficientes o se contradicen con actuaciones de él mientras fue abogado de Alex Saab. Eh, Mucha gente dice que parte de su gran patrimonio, que insisto, no sabemos bien qué tan grande es, pero parte de su gran patrimonio lo obtuvo por esa vía, no exclusivamente porque a los otros también les cobraba muy duro. Perdón. Pero me parece que en este caso hay pues el tema con los Estados Unidos, que Ali Saab hoy es pues un reo de la justicia de los Estados Unidos, que todo el mundo está esperando que cuente algo de lo que sepa contra Maduro, y entonces todo el mundo se pregunta, ahí hay dos cosas que hay, digamos, la expectativa colombiana es, ¿cuenta que Maduro financió las campañas de Petro? Una opción. O cuenta que Abelardo de la Espriella incurrió en alguna conducta ilegal mientras pues fue abogado. Los colombianos están esperando como alguna de las dos cosas que vaya a decir Alex Saab. Yo no sé si las va a decir o no, pero seguramente Alex Saab va a terminar dando información al gobierno de los Estados Unidos y a la justicia de los Estados Unidos, porque toda esa llevada y la manera como la llevaron pareciera formar parte de un acuerdo previo, ¿no? Bueno, de hecho, la salida de la señora y los hijos de Alex Saab de Venezuela para llevarlo a Italia forma parte ya de un acuerdo, es decir, que ya él está contando cosas, tanto que le permitieron a la señora salir de Venezuela y estar, digamos, en un sitio en el que se siente más seguro, pues porque además es de nacionalidad italiana. Entonces, no sé si vaya a pasar o no, pero sí pareciera que ahí hay un flanco débil de Abelardo de la Claro, Espriella. él siempre ha dicho, si yo tuviera algo que esconder, no me habrían dado la nacionalidad gringa, Claro. ¿no? Que yo Y siento que es un argumento que persuade a muchos, sí, ¿no? y ahora no me Como, apoyarían, y me están ahora apoyando. pues el aval de Mm. Trump a Abelardo Ahora es total. Ahora, el límite del gobierno de los Estados Unidos ante el actual gobierno no es el ético, ¿no? Porque, bueno, Claro, tienen un presidente que es convicto, claro. es un presidente condenado por la justicia y lo han condenado una sola vez y no lo condenaron más porque la Corte Suprema terminó amparándolo Ujú. con la ampliación del fuero a prácticamente una inmunidad mientras sea presidente. Entonces, bueno, ahí, digamos, ya no me parece tan claro que el apoyo de los Estados Unidos sea un certificado de buena conducta. Eso quizá en el pasado pudo haberlo sido, pero yo creo que ya no. Héctor, entonces yo te propongo que dejemos ya este historial polémico de Abelardo y nos centremos en otras características de su personalidad, porque a mí me da la impresión que él no es una persona particularmente ideológica, a pesar de representar un movimiento ahora que es muy ideologizado, porque si uno ve, pues él ha cambiado mucho de opinión, que ya pues se ha dicho mucho, pero por ejemplo, miremos este video sobre el diálogo con Timochenko. Yo sería partícipe que el señor Timochenko no pagara un día de cárcel. Si ese es el precio que hay que pagar para pacificar este país, pues hay que hacerlo. Y prefiero a Timochenko en el Congreso de la República que a esta bola de pusilánimes y cobardes que hoy posan de padres de la patria. A mí me parece que esta declaración es interesante por dos razones. Una, porque es que él siempre apoyó una justicia transicional para los guerrilleros. Tiene un Escribió un libro, libro. tiene un libro, yo lo Escribió tengo un libro. autografiado por él, me lo ¿En encontré serio? alguna Bueno, vez. escribió un libro Claro. a favor de una salida negociada para las FARC. Entonces eso me parece que es interesante a la luz de lo que dice hoy que quiere acabar la JEP, pero también me parece interesante como ese desprecio que él ya tenía a los políticos en ese momento, ¿no? Que uno dice, bueno, ahorita con lo de los nunca, No, esa pero no es una puesta en escena. eso viene desde antes. Sí, sí, sí. Pero, ¿qué lectura tienes tú de él como desde el punto de vista ideológico, Héctor? ¿Crees que va a ser una persona tan ideologizada como fue Petro en su gobierno, que fue lo que determinó lo que uno podría anticipar que sería Iván Cepeda, que la ideología sería el norte? En Sí, el caso de la Espriella, gente con la que yo hablé que lo conocía muy bien decía que él era una persona muy pragmática, que sí. era el pragmatismo puro. Pragmatismo puro, en eso estoy de acuerdo, pero es que creo que va a ser muy ideologizado, no por convicción, sino por estrategia.
que es lo mismo que está haciendo en la campaña, digamos, cuando él, digamos, alardea de unas posturas, no necesariamente es que él tenga la profunda convicción de que esas ideas son así. O sea, cuando llora en la basílica, Que lo tenemos. sí, bueno, Pongámoslo, Jorge. cuando llora en la Basílica del Señor de los Milagros en Buga, pues preso de la emoción, pues de estar frente a la imagen del Señor de los Milagros, que es pues ya hoy no lo hacen ni los más fanáticos religiosos, digamos, pues es una imagen ahí y tal, que la gente pues efectivamente va y le pide cosas de acuerdo con sus convicciones, pero Abelardo de la Espriella, pues yo creo que todo eso son posturas tácticas o estratégicas en función de la campaña. Y yo creo que en el gobierno las va a hacer también ya en función de la popularidad, porque yo creo que hay un tema que es importante, que me lo hizo caer alguien en cuenta hace relativamente poco, que es un gobierno de Abelardo de la Espriella. Claro, hemos dicho va a haber mucha turbulencia, confrontación, seguramente dificultades, pero hay uno u otro escenario posible que se puede conseguir relativamente rápido, que es que sea un presidente muy popular, Bukele. Bukele, que es a quien él quiere imitar, pues Bukele es un presidente muy popular y porque consigue algunos logros. El de Bukele no es un logro menor. Haber disminuido los niveles de violencia de El Salvador es un logro realmente muy grande. Otra cosa es el método y tal, pero el logro es muy grande. Entonces, es qué tanto vamos a tener eventualmente, si tenemos a ver de la Espriella como presidente, un presidente muy popular. Que un presidente muy popular tiene una gran dificultad, ¿no? Que es un presidente peligroso, porque tiene todo ese sistema de controles del que hemos hablado con Petro, pues se activó, por ejemplo, en Colombia de manera tan eficiente, entre otras cosas porque el presidente no era tan popular. Pero claro, un presidente más popular, pues entonces los jueces quizá aflojan en su control, el Congreso se pone más al servicio de un presidente popular, los medios de comunicación también, digamos, están más dispuestos a mostrar los logros que a escarbar la manera como se consigue. Y entonces yo creo que va a ser muy ideológico, por ejemplo, el tema de la seguridad, de la mano dura, de todo eso, pero no necesariamente por convicción. Él cuando lo estaba diciendo esto de Timochenko no lo decía ni siquiera por convicción. Él quería participar en el proceso de La Habana, él quería ser protagonista en ese proceso y pues la manera como encontró fue pues estar de acuerdo, escribir un libro, buscar espacio, pero pues simplemente porque quería estar en una cosa que le parecía importante, histórica. Claro. Pues esta conversión, José, pongamos el video donde Abelardo dice inicialmente que es ateo. Yo en todo caso no puedo jurar por Dios porque ya me imagino que sabes que soy ateo. Sí, sí, sí. ¿Agnóstico o ateo? No, ateo. O sea, usted literalmente niega la presencia de Dios, ni siquiera la Absolutamente. cuestiona. Nada, no creo en nada que la razón no pueda explicar. ¿Y entonces cómo hizo para casarse por la iglesia? Porque uno por amor hace estupideces y tonterías. O sea, y después veámoslo en Buga llorando. Abelardo explica esa conversión con la muerte de su tía, que era unos años mayor que él y que él quería mucho y que hace 6 años él se convirtió. Y a mí me parece que ese tema religioso y de esa revolución cultural contra el wokismo, ven algunos, otros lo ven como contra derechos de las minorías homosexuales, toda esta idea de la ideología de género. Él dice que él va a imponer la educación religiosa en los colegios. ¿Qué tanto crees tú que esa variable religiosa en él va a determinar rasgos de su gobierno? No, yo creo. Ahora, yo creo que en eso va a ser un poco pragmático, por ejemplo, y quizás sus votantes más de derecha están esperando algunas cosas que yo dudaría que él hiciera. Por ejemplo, el tema de tratar de revertir las decisiones de la Corte Constitucional en relación con el aborto o con la eutanasia o con los derechos de las parejas homosexuales. Yo no creo, pero puede ser que me equivoque, pero no creo, por lo pragmático, que se vaya a meter en esa discusión. No, es una discusión que no O sea, ¿tú crees que necesariamente le las genera. comunidades LGBTI+ no deberían estar asustadas con un gobierno de Abelardo de la Espriella desde esa perspectiva? Pues a mí me parece que él no lo va a tener como prioridad. Yo creo que su prioridad, en cambio, sí va a ser el tema de la mano dura, la persecución, digamos, al crimen.
y tratar, digamos, de cambiar las normas de imputabilidad penal, por ejemplo, para poder meter a la cárcel con las reglas, digamos, ordinarias a los menores de 18 años y bajar la edad a 14 o algo de ese estilo. Y seguramente va a ser muy duro con la protesta social, seguramente también con la prensa que se le oponga, en fin, yo creo que en eso sí él va a ser, digamos, muy caracterizadamente de derecha, Héctor, pero en otros temas me a parece mí que siempre me parece que una forma de ver un candidato también es por la gente que le teme a su victoria. Que tú estás diciendo, bueno, la protesta social seguramente la va a reprimir. Y lo de los periodistas, Héctor, porque cuando uno ve a Abelardo de la Espriella se enfanó en algún momento que él importó la estrategia de demandar civilmente a los periodistas por injuria y calumnia, que quiere decir que cuando un periodista hace una historia que a él no, que él pensaba que era injusta o difamatoria, él le pedía al juez que embargara los bienes del periodista. Y así hay varios periodistas, a Cecilia Orozco. Orozco le embargó el carro, al otro le embargó la casa. A Mientras Ignacio Gómez, vi una historia de que le embargaron las casas de los Ignacios Gómez. de los Entonces, Ignacios Gómez, como que Ignacio eran, Gómez hay un montón, entonces. y eso, claro, para un periodista es una medida súper intimidante, porque han salido la mayoría de ellos adelante en estos casos, pero duraron un año Hay con sus hay muchos bienes, que no han con terminado sus los casos, bienes ¿no? embargados. Hay ¿Tú muchos que- crees que la prensa, o sea, tú crees que Abelardo de la Espriella va a ser un hombre autoritario? Porque claramente a él no le gusta el control democrático de los medios. Pues yo sí creo que él tiene unos rasgos, digamos, también puede ser de impostura, pero que los va a ejercer de autoritarismo. Eso no tengo Y duda. dados los controles y contrapesos que hay en Colombia, ¿se puede ser un presidente autoritario en Colombia? Pues depende mucho del apoyo popular, por eso lo mencionaba antes, porque claro, obviamente un presidente impopular le cuesta más trabajo, el sistema de controles se activa más, en fin, pero pues francamente debo decir que no nos queda sino confiar en que sí, digamos, y además no, al menos yo no me puedo contradecir en lo que llevo defendiendo 5 años. Un año antes de que llegara Petro es tranquilos que hay un sistema de controles que le pone los límites. A mí me parece que ese sistema de controles efectivamente se activó y fue eficiente para impedir que Gustavo Petro, digamos, abusara del poder. Tomó muchas decisiones controversiales, pero bueno, todas las que eran muy abiertamente ilegales o inconstitucionales terminaron eh, tumbadas por orden de los jueces. Y pues yo creo que en ese mismo sentido deberíamos confiar en que opere el sistema de controles si Abelardo de la Espriella es presidente. Yo creo que va a ser un sistema de controles más débil, por ejemplo, porque va a tener una coalición muy mayoritaria en el Congreso y muy sólida, a diferencia de lo que tuvo Petro. Entonces, la propuesta, por ejemplo, de bajar la edad de inimputabilidad penal, para poner un ejemplo, pues que es uno de muchos que se pueden discutir, yo creo que es una propuesta que él fácilmente la presenta y la hace aprobar en el Congreso relativamente rápido. Ahí vendrá las Cortes a decir si eso se puede o no se puede. Nosotros tenemos una jurisprudencia de la Corte Constitucional muy protectora de derechos y, por ejemplo, con la jurisprudencia que tenemos hoy, uno diría que no se puede bajar la edad de imputabilidad penal, pero pues puede ser que el nivel de controles disminuya. Ahora, en esos temas, pues ya de más, digamos, concretos de perseguir a un periodista o en fin, pues ahí es más difícil, confiemos en que él no lo intente hacer. Digamos, su historial en relación con la prensa, como ya tú lo señalaste, es muy duro. Él además, yo no sé por qué no ha salido ese video, pero yo lo recuerdo que él se ufanaba, digamos, de esas demandas y decía, es que a esos, no me acuerdo cuál era la expresión Activista. para decir, no, pero era para decir que eran unos pobres muertos de hambre, digamos, porque él en el tema de la ostentación de la riqueza utiliza calificativos muy despreciativos respecto de las personas que no son tan ricas como él. Y entonces decía, es que a esos muertos de hambre, no sé si esa era la expresión que usaba, pero hay que pegarles donde les duele, ahí en el bolsillo, para eso. quitarles lo poquito que Él decía tienen. así, a los periodistas independientes les duele el bolsillo. Claro, porque no tienen tan poquito que ahí hay que pegarles y bueno, demandó a muchísimos. Creo que nunca logró ganar una demanda en ese sentido,
aunque hubo otras demandas de otras personas que, siguiendo el ejemplo de Abelardo de la Espriella, sí consiguieron ganar Héctor, demandas de Hay, responsabilidad hay un civil. dato sobre Abelardo. Abelardo trató de ser parte del Centro Democrático, no lo recibieron y él ahora dice, somos los nunca, no aceptas supuestamente a los políticos. Más allá de que hay varios caciques que lo apoyan, él va a llegar sin amarres. Va a llegar sin muchos amarres, va a llegar sin una cantidad de empresarios apoyándole, va a llegar sin los partidos políticos, va a llegar sin, No sí, debiéndole nada a nadie para va a decir la llegar no verdad. debiéndole nada a nadie Eso es cierto. si llega a ser presidente. Y mi pregunta es si eso es bueno o malo. No, yo creo que es bueno, por supuesto, todo el mundo, pues digamos, la respuesta obvia sería es bueno porque un presidente independiente que toma las decisiones pues sin calcular si tiene que favorecer al uno o al otro, salvo que lo que haga es tratar de perseguir a unas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, él ha usado mucho, yo no sé bien cómo vaya a actuar el 8 de agosto si es que llega a ser presidente, pero por ejemplo, él ha dicho que a Petro lo va a hacer coger preso. No sé si le va a gastar energía a eso o no. Pues puede que sí, y digamos, puede que se pueda construir un caso contra Petro. Yo realmente creo, hago un paréntesis, que la jugada política más importante, si llega a ganar Abelardo de la Espriella la presidencia de la República, es la conformación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que era una actividad que pues, los presidentes algo miraban desde lejos, como para decir, bueno, que no estén llenos de enemigos, pero era una cosa ahí más o menos que pasaba. Incluso Petro, aunque Petro logró construir una mayoría al interior de la Comisión de Acusaciones, pues no era una cosa que él el 20 de julio de hace 4 años lo tuviera como pendiente. Pero yo no tengo dudas que Abelardo de la Espriella haría todo lo que sea necesario para él hacer la lista de cuáles deben ser los miembros de la Comisión de Acusaciones. Y a partir de ahí, eventualmente, pues adelantar procesos contra Petro. Petro pues tiene un montón de procesos en esa comisión, en esa comisión. Y de ahí, digamos, por ejemplo, me llamó mucho la atención esta declaración que hizo con nombres propios de los compradores de votos, que él mencionó a Pecoello Impresionante. y a Con la y a los visa, Pulgar y y ahí no sé mismo qué, salió el quitavisas de la a Secretaría de decir que sí, Estado que se los iba a a decir que se quitar. los quitaría. eh, O sea, que eso hizo, es una medida preventiva No, muy es impresionante. impresionante, pero es impresionante. Bueno, esas personas que él mencionó son congresistas, ¿no? Pues mencionó al congresista Pulgar, que es un senador del Partido Liberal, mencionó a Pecuello, que es, no sé si senador o representante conservador, yo no sé si era representante, pero no sé si saltó al Senado, y mencionó 3 o 4, y dijo, y además el 8 de agosto van a saber cómo muerde duro el tigre. Entonces, yo no sé si él se va a dedicar, digamos, como a perseguir personas contra las que ha hecho estas confrontaciones que, pues, pues digamos, uno puede decir, bueno, sí, una persona que incurrió en actos de corrupción, pues lo que hay es que perseguirla y tratar de ponerla a órdenes de la justicia, etcétera, que es como el discurso que él tiene. Pero claro, hay ahí los riesgos de eso que tanto se vuelve venganza política, etcétera. Y una cosa muy importante que me parece para el tema del gobierno, que es eso que tanto distrae la agenda del presidente con las preocupaciones de la gente, porque la gente está esperando que Abelardo de la Espriella se siente en una mesa con 10 personas conocedoras del tema, por ejemplo, de salud, a tratar de tomar unas decisiones rápidas para salir de las dificultades que tiene el sistema. Pero si él lo que se va a poner es a enfrentar a una marcha que hay en el Cauca, a perseguir a Pecuello, a tratar de meter preso a Gustavo Petro, pues no le va a quedar tiempo de hacer eso que la gente está esperando. Entonces, yo creo que el mayor riesgo de ese, además de los riesgos pues, de violaciones de derechos humanos o lo que fuera, el riesgo es el de la distracción del presidente respecto de las verdaderas expectativas ciudadanas. Héctor, llevamos 45 No, ya no minutos. pudimos hablar de Cepeda. Hablamos de CPA en el siguiente En programa, el de pronto. siguiente, porque ya Entonces podemos gastar los minutos que nos quedan hablando de Abelardo. Yo quería que viéramos este video de él en Italia, cuando él lanza su marca de vino, Fratelone. Gracias. Desde la Toscana italiana, en estas maravillosas tierras que dan vida a las uvas con las que se produce Fratelone, nos complace hacer el lanzamiento de nuestra edición Selecciones Familiares. Entonces, a mí hay una cosa que me causa
como un interrogante acerca de Abelardo de la Espriella. Y es que yo siento que Abelardo de la Espriella ha construido todo un proyecto individual alrededor de sí mismo y de su personaje, lo cual es válido, ¿no? O sea, él desde muy pequeño, como tú dices, le interesaba la plata, estudió derecho, hizo una carrera como abogado, creó un emporio empresarial con otros proyectos que no les va muy bien, pero pues, ¿no? El del ron, el vino, la ropa. eh, y ha tenido una gran vida de lujo, hizo una fiesta de 40 años en Italia que invitó a 200 personas durante 3 días. ¿Por qué una persona que ha construido un proyecto tan individual quiere ser presidente de Colombia? ¿No? Esa es una cosa que yo hablé con personas cercanas a él que además lo admiraban muchísimo y decían, es que Abelardo lo que se propone lo logra. Incluso una persona cercana a él me decía, mira, él quería tener una hija, la hija chiquita quería que fuera mujer y la tuvo en Argentina, que yo nunca pude entender eso qué significaba, pero me parecía era como esa sensación que tenía ella de que no hay nada imposible para Abelardo de la Espriella, ¿no? Que todo lo logra. Eh, pero cuando yo le preguntaba, ella me decía, la única duda que yo tengo es por qué quiere ser presidente, porque él siempre dijo que no quería ser presidente porque tenía esta familia Pero divina. por eso que tú acabas de decir, es digamos como un propósito y una demostración de poder personal. Mira que esta frase que ha sido tan discutida en la campaña de la esposa que dijo, si perdemos, pues nos vamos y nosotros vivimos súper bien, Tenemos la como vida resuelta. tenemos la vida resuelta como para que este chiquero aquí pues sea nuestra preocupación. Eh, esa me parece, y por eso después trataron de corregir y tal, pero esa me parece que era una buena confesión de que en realidad no hay un interés, digamos, de yo quiero salvar esta patria y quiero ayudarle a los pobres. Y no, no, eso en general no es una cosa de la cual uno acuse exclusivamente a Abelardo de la Espriella. Una muy buena parte de los políticos que se meten ahí es por suplir, digamos, sus vanidades personales. La vanidad es la principal motivación de los políticos, no la bondad. Ellos dicen que es la bondad, pero la mayoría de ellos, hay algunos que la bondad los mueve, pero realmente a la mayoría los mueve la vanidad. Y a Abelardo también. Y entonces, pues yo creo que él realmente lo que quiere es un escudo más, digamos, de Claro. sus Héctor, múltiples ¿y logros. eso es bueno o malo? Te lo pregunto porque a primera vista parece malo, ¿no? Como una persona que nunca haya tenido un proyecto colectivo súbitamente quiere ser presidente, pero también de pronto tener a alguien que no piense, no quiera salvar a la patria, sino hacer un gobierno y tener como otros 5 Eso en su depende. libreta de notas, de pronto puede ser como más práctico, más solucionar problemas, más que le vaya bien, un Sí. poco estilo Juan Manuel Santos. Sí, pero eso depende de si le queda gustando. Eh, Porque el riesgo, digamos, de unas personas con estas personalidades es que les guste pues la pleitesía que genera la autoridad y la posibilidad de todo el boato otra vez, en fin, y entonces que quieran quedarse. Eso suele pasar con personas que tienen esta personalidad. Claro, con otros puede ser, con Abelardo puede ser, yo ya chuleé esto, como dije, con su dinero, pues que pareciera que él hoy no está tratando de ganar plata, sino al contrario de gastarse la que ganó, porque ya lo chuleó. Puede ser que cuando llegue a la presidencia, él, bueno, ya lo chuleé y ahora sí vámonos a seguir disfrutando del vino, pues, y del buen ron, y en fin, y de poder invitar a unos amigos a demostrarles que uno es rico y tal. Puede ser que él decida eso, pero claro, puede ser que esta cosa del poder es un, Y si es quiere un, quedarse, ¿podría, Héctor? O sea, ¿ese es un pues, temor que deberíamos tener o ahí los contrapesos también pues, funcionarían? pues se puede reelegir un periodo que fue lo que pudo hacer Uribe. Pero tiene que cambiar la Tiene Constitución. que cambiar la constitución y tiene que cambiar la constitución por un procedimiento hoy reforzado que ya no es simplemente el Congreso de la República, pero podría eventualmente hacerlo. Entonces, pues sí, ahí siempre está la duda de si él al tercer año dice, bueno, como además soy tan popular, ese es el riesgo, digamos, del escenario que yo planteaba,
que me parece bastante probable que se logre, pues no sé, digamos, aquí tenemos dos escenarios posibles, pues un escenario de muy dura confrontación y tal, y de pronto de que se bajen los niveles de popularidad rápido, como le pasó a Cast en Chile o O a como Trump. Milei Sí, o Trump, yo te quería eh, disputar esto de la pero popularidad, porque de entrada va a tener un 40% de la gente que votó por Iván Cepeda en primera vuelta que pues no lo va a querer. Y segundo, pues le va a tocar una crisis fiscal gigantesca. Si reprime la protesta, como él ha dicho que quiere reprimirla, pues eso va a generar unos niveles de baja popularidad también. ¿De dónde vendría esa gran popularidad? quizá de algunos logros, por ejemplo, en materia de seguridad, no sé, poder dar de baja a alguno de estos múltiples jefes de las múltiples organizaciones criminales que tenemos, de, por ejemplo, hacer demostraciones de fuerza pública, qué sé yo, en las calles de Bogotá para que la gente se sienta más Claro, segura y de que no la van a robar y tal. Yo creo que en la irse seguridad, contra los y periodistas, por que eso, somos un enemigo claro, tan de bajo costo. claro, y que generan tanto ruido, y perdón la expresión, pero joden tanto, entonces salgamos de esto rápido. Yo creo que a él le puede dar popularidad el tema de seguridad, por eso creo que él se va a concentrar en ese tema, porque es el que produce resultados más rápidos, digamos, hacer una carretera o algo así es más difícil. En cambio, en Colombia hay una gente que está genuinamente esperando resultados tipo Bukele. Yo creo que aquí, a partir de Abelardo, y si Abelardo llega a ser presidente, el referente que tenemos que tener es Bukele, porque, O sea, claro, no Milei, sino Bukele. no Milei, sino Bukele. Claro, El Salvador es un país mucho más chiquito, tenía un problema de seguridad, digamos, más fácilmente identificable y por lo tanto gestionable que el colombiano, aunque era muy alto, era realmente una condición de inseguridad muy alta por cuenta de las pandillas, pero estaba más caracterizado el fenómeno de violencia y más focalizado, etcétera, y por lo tanto el resultado podía conseguirse más rápido. En Bogotá, en Colombia es más difícil, pero yo no descarto que Abelardo de la Espriella logre, con demostraciones de mano dura, generar una especie de sensación de alivio en materia de seguridad relativamente rápido y que eso le dé popularidad. Yo sí creo que él tiene posibilidades de ser un presidente muy popular. También muy popular por la razón que tú señalas, digamos, que termine con todos los problemas, ninguno resuelto y confrontación con la gente y tal, que es lo que le está pasando pues al de Bolivia, un poco acá todavía no empiezan a movilizarse, pero sus niveles de popularidad son muy bajos. Milei tiene todos los días manifestaciones en Buenos Aires de los estudiantes porque le recortan a la universidad pública el presupuesto. Bueno, miremos a Trump, que no sé si va a perder las elecciones de noviembre, pero probablemente, pero, Claro, pero solo hacer el recorte que él quiere hacer del 40% en la burocracia estatal, pues generaría unos niveles de insatisfacción muy claro, grandes yo en no, por millones de ejemplo, no creo que personas. haga eso por su rasgo pragmático, pero creo que va a decir que lo va a hacer y va a simular que lo va a hacer. Digamos, yo creo que hay un gobierno muy simbólico. Quitemos, no sé, se imaginará una entidad con Sí, la cual ir, Ministerio de la Igualdad, sí. el Ministerio de la Igualdad y ya, y quita el Ministerio de la Igualdad, eso no es el recorte del 40% y tal, Sí, pero cierra 10 embajadas. exacto, y dice que renuncia a su sueldo o cosas de ese estilo. Héctor, hay otra cosa que yo siento que le puede dar popularidad y es el tema de la familia, ¿no? Él tiene esta familia de 4 hijos, ¿no? Él apela mucho a los símbolos. Yo tengo la impresión de que Abelardo, otra forma de definirlo a él es como un influencer, ¿no? Que él te da esa sensación que te dan los influencers de cercanía, de intimidad, ¿no? El video bailando con la esposa, eh, ¿no? Como sobre todo viniendo del gobierno de Petro, digamos que este tema de la familia ha sido como muy disfuncional. Yo siento que mucha gente admira en él eso y esta persona que lo conocía mucho decía, él es un papá formidable, les enseña a tocar piano a los niños, cuando viajan les enseña de todo, con la esposa es una dulzura, o sea, como este rasgo
muy familiar y en donde tú como que entras a su casa, siento que es algo que él también va a aprovechar mucho y que ya lo está Sí, sí. aprovechando en campaña. Sí, sin duda, y lo usa como símbolos, como esta foto que tomamos, que es, digamos, se vuelve una cosa aspiracional. Ve, yo quisiera tener una familia así de linda, sí, una mujer bonita, no sé qué, además se ve que están muy bien, todos vestiditos de blanco divinamente, etcétera. Entonces, claro, ¿no? Él usa eso y lo va a seguir usando, pues ahora mucho más. Si es que llega a ser presidente, digamos, a estos niños los vamos a ver permanentemente en los actos oficiales, a la señora divinamente vestida, además efectivamente es una mujer muy bonita, que seguramente, digamos, en términos de presencia, pues eso es, pues digamos, a las mamás o a las abuelas les parecerá divinamente presentada, como es que usan la expresión. Entonces, eso ahí va a ser positivo para él, yo no tengo duda. Y eso le va a dar, digamos, algo para enfrentarse a, digo yo creo que él no lo va a promover, tal, pero sí, sí hay una decisión de la Corte que amplía el derecho de las parejas homosexuales a alguna cosa, le da, digamos, como una autoridad de enfrentarse a eso, de hacer alguna declaración en contra y de querer quedar siempre bien con ese sector de la sociedad para el cual esos valores tan conservadores y tradicionales son muy importantes. Héctor, una de las conclusiones que yo tengo en el perfil es que Abelardo se presenta como un outsider y en muchos sentidos lo es, pero que también ha sido como un insider de los lugares más oscuros del poder en Colombia. ¿Eso sientes que va a tener un impacto en su gobierno o no? Porque para mí esa sí es una pregunta. Sí, yo también tengo la misma pregunta y no tengo respuesta, porque sí, efectivamente, digamos, todo esto que conversamos ya, pues qué tanto va a influir o qué tanto él quiere revivirlo, qué tanto algunas de las personas con las que haya tenido relación en el pasado vienen ahora a decir, bueno, aquí estoy y vengo un poco por mi pedazo, eso no lo sé. No sé si él, es que tengo la impresión que ya lo mencioné con el tema de la riqueza, que él pareciera ir superando etapas realmente. O sea, yo no lo veo hoy como defensor de los paramilitares, digamos. Ya, Sí, sí. tuvo esa relación en ese momento y me parece, seguramente obtuvo incluso recursos por cuenta de esa actividad, en fin, pero no lo veo como que su tarea sea hoy estar dependiendo de esos personajes. Entonces yo creo que él ha superado eso y no me parece que haya. A mí sí me parece, en cambio, que hay un tema que no hemos mencionado que, que contradice un poco el tema de los nunca y los de siempre, y es que yo tengo la impresión que él lo que ha sido es un poco, digamos, la expresión es un poco dura, pero arribista, en el sentido de que como era un rico de Riquísimo el provincia, pueblo, como decía eh, su mamá. tratar de ser, digamos, una persona aceptada sobre todo por la aristocracia bogotana y tal. Él ha dedicado mucho tiempo y buena parte de su plata a tratar de tener amigos importantes, digamos, a invitarlos a su casa, a poner 10 copas en la mesa, a servirles el vino más fino, toda esta cosa. Y pues ha habido muchas personas que efectivamente se han dejado, digamos, se han dejado invitar, se han vuelto medio amigos de él, en fin. Y él tiene hoy unas relaciones con la aristocracia bogotana, digamos, que es un poco Pero decadente. ¿sí las tiene? Yo sí creo que las tiene, yo sí creo que las tiene, yo creo que las A hizo. mí me da la impresión que eh, no. no sé, a mí, yo veo muchas fotos de sus cumpleaños o de sus eh, fiestas en su casa. No sé si sea la aristocracia o en fin, pero por ejemplo está esa foto de cuando invitó a Iván Duque, tal vez recién elegido presidente en Miami, que está pues en una mesa así pues muy elegante, en la que hay varias personas que fueron funcionarios del gobierno del presidente Duque, y yo creo que él hizo esfuerzo grande de hacer amigos dentro de una élite que hoy parece despreciar, eh, pero no sé, yo creo que ahí O sea, tampoco, ¿tú ahí crees no es que él va a sincero. gobernar con el establecimiento? Sí. ¿Tú crees? Pues sí, digamos, no con el establecimiento político, no necesariamente con el establecimiento político, pero sí, a él le gusta ser amigos de quien cree que son, digamos, de eso que llamaríamos de mejor familia. Yo creo que él los va a Lo que querer tenerlos de amigos. siento viendo su perfil es que él ha desafiado mucho las convenciones. O sea, él ha desafiado mucho el status quo. Él no ha seguido
Él no ha seguido la vida que se esperaba para él, de alguna manera. Él no ha seguido las reglas a lo largo de su vida. Entonces, como que siento que eso crea una incógnita de cómo va a ser él. Pero siempre es porque quiere llegar más rápido, digamos, porque Abelardo de la Espriella es un hombre muy inteligente que si hubiera sido abogado, digamos, de verdad y hubiera dedicado, no sé, a estudiar derecho en profundidad, seguramente hubiera llegado a ser magistrado y quizá decano de una facultad importante de derecho, en fin, tiene toda el talento, digamos, y hubiera podido tener la formación para hacerlo, y entonces eso lo hubiera sacado, digamos, del riquito de pueblo a una persona prestante en unos niveles superiores. Pero yo creo que él lo que ha querido es llegar a todo más rápido de lo que hubiese podido, y parte de lo que yo creo que ha tenido es que aprovechando el dinero que ha conseguido, pues ha tratado de dar esa especie de salto social más rápido. Por eso es un poco sorprendente que ahora, digamos, lo esté negando. Y yo creo que lo hace de alguna manera, y falta ver qué tan grande queda la herida, porque él siente que algunas de estas personas lo abandonaron en esta campaña y prefirieron, por ejemplo, a Paloma Valencia. Entonces, porque claro, hay muchas personas del establecimiento, sobre todo del establecimiento económico, que estaban más con Paloma que con Claro. Abelardo. Ahora están con Abelardo, pero claro, él ya los está mirando desde más arriba, porque fue antes como, ustedes me engañaron, ustedes me traicionaron, no me querían. A mí, de pronto, incluso por una cosa que tampoco descarto, claro, él tiene muchos problemas, pero digamos, tampoco descarto un tema un poco clasista también en Bogotá, esto que yo llamo la aristocracia bogotana, le cuesta trabajo incluir personas, por ejemplo, del Caribe, porque bueno, voy a decir una cosa que es una nimiedad, pero la vi en una de las imágenes que mostramos. Abelardo casi nunca usa medias. Y eso, por ejemplo, para un bogotano y para la aristocracia Claro. bogotana es como un personaje que no use medias es insoportable. Entonces, yo creo que él ha tenido esa dificultad. Él había logrado avanzar ahí. Él esperó que lo apoyaran, pero los otros dijeron, no, tal vez tú eres como un riquito de tierra caliente y de pronto preferimos otro más parecido a nosotros. Y entonces Abelardo resiente eso. Ahorita no lo está diciendo, pero vamos a ver si cuando Eh, sea presidente, si es que lo Héctor, es, lo usa. ya para terminar, hay una cosa que sí creo que es un rasgo de su personalidad que Alejandro Salazar destacaba y era que tiene una mentalidad ganadora, ¿no? Y él decía que a él le parecía que eso era muy clave en un país donde hay tantos filósofos de la derrota, ¿no? Como que vivimos en este país de la esquizofrenia, que es que esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Y entonces que a él le parecía que llegara una persona que sentía que todo era una posibilidad y que no le daba miedo ganar, era muy clave para No, Colombia yo creo que eso en este momento. es una virtud con el riesgo de si uno tiene límites en los medios. Claro. Porque claro que todo lo que hace Abelardo de la Espriella, eso que vimos ahí, por ejemplo, demostrar su vino, eso en realidad es una demostración de, mire que yo puedo. Y además hacer un vino, pues de un, no sé cómo, si será muy bueno el vino, pero seguramente intenta que sea, que compita entre los Claro. mejores vinos del mundo y tal. Ese nivel de seguridad en sí mismo del que ya hablamos, yo creo que le sirve y yo creo que si lo logra transmitir al país también le sirve. Ahí también hay una cosa que es también entre Caribe y bogotano, porque a un bogotano tú le preguntas, bueno, ¿cómo te va? Y el bogotano dice, ay, llevándola, te contesta como yo contesté al comienzo de esta conversación, preocupado, ahí está. En cambio, si tú preguntas eso a un cartagenero, el cartagenero te contesta, excelente, excelente. Y yo creo que eso, digamos, está ahí. Y si lograra pues meter en la opinión pública un pensamiento ganador, pues sería maravilloso. Siempre insisto en que los métodos para lograr ese fin, pues tengan unas reglas y unos límites que sean los que convengan. Bueno, Héctor, entonces creo que hemos contado quién es Abelardo de la Estrella, más o menos dar unas pistas de cómo creemos que podría ser un gobierno suyo. En el próximo programa haremos lo mismo con Iván Cepeda, contar cómo sería Iván Cepeda si llega al poder, qué dice su historia y su perfil de Así su es. carácter. Hay unos perfiles maravillosamente hechos por ti, debo decir, no solamente en esta, ¿no? Esto ya es histórico de la silla vacía. Hay una colección de perfiles de líderes políticos en Colombia que realmente son extraordinarios y los dos de los que estamos hablando quedaron muy bien hechos.
Y no solo eso, a mí, a ustedes no les gusta el autobombo, pero me gusta hacerlo. Sí debo decirle a nuestra audiencia que el material que hay en relación con las elecciones en La Silla Vacía es incomparable con otro medio. Bueno, los cruces que se hicieron, por ejemplo, con los resultados electorales, algunos otros han hecho unos mapas y unas cosas que son valiosas, pero digamos el grado de desarrollo que tiene lo que se ha hecho aquí es muy grande, la comparación de los programas, en fin, toda la información realmente que se quiera para poder participar en esa segunda vuelta tan difícil. Aquí está. Bueno, Héctor, gracias por esa propaganda. A nuestros usuarios que nos están viendo en YouTube, marquen la campanita, síganos. Este es el momento para seguir a La Silla Vacía. Y pues en el próximo episodio hablaremos de Iván Cepeda. Muchísimas gracias. Gracias, Héctor, y nos vemos pronto. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos permite financiar historias que revelan patrones, intereses y otras dinámicas de poder que otros no cuentan. Suscríbase y sea parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.